Hola, hola, soy Mer y si estás aquí seguramente es porque te tocó investigar qué es una base de datos de grafos y no tienes ni la menor idea. Primero que nada, tranqui, porque si no tienes ni idea de qué son las bases de datos de grafos, no te preocupes porque nadie nos explicó bien. Normalmente nos enseñan las bases de datos relacionales, ya sabes, tablitas, columnas, filas, SQL, pero cuando llegan a la parte de las no relacionales solo te dicen qué son y no ahondan más en el tema. Y es que antes de entrar a hablar de FalcorDB, necesitamos entender qué tipos de bases de datos existen y por qué los grafos existen. A grandes rasgos hay dos mundos, las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. En pocas palabras, las relacionales son aquellas que utilizan tablas y también cuando necesitas hacer consultas largas es cuando abundan los joins. En cambio, las no relacionales son más flexibles. ¿Por qué? Porque realmente no necesitan de una estructura fija para funcionar. Y dentro de estas existen varios tipos. Existen las de documentos, las de clave valor, las de columnas anchas y las de grafos. Y es que las bases de datos de grafos existen precisamente porque hay algo que SQL no puede solventar de manera precisa. Y es aquí donde ahora sí entra el famoso FalcorDB, una base de datos de grafos que corre sobre Redis. Ahora sí, entremos en el tema importante. Nosotros tenemos las bases de datos relacionales. Estas bases de datos almacenan su información en lo que son tablas, pero como tal no almacenan las relaciones que hay entre esos datos, sino que nosotros como programadores tenemos que hacer la búsqueda a través de sentencias SQL. Pero con las bases de datos de grafos es distinto. ¿Por qué? Porque una base de datos de grafos como tal va a almacenar esos datos en nodos, pero también va a almacenar esas relaciones que se estén presentando entre los datos y esto va a tener propiedades conocidas como nodos y aristas. Tengamos un ejemplo, Instagram, una red social súper conocida. Un usuario sigue a otro usuario, ese usuario sigue a otro usuario más, ese usuario publica un post, ese post recibe cientos de likes de diferentes personas. Si se dan cuenta, estas relaciones que se dan no están dadas en filas o en tablas, sino en relaciones directas como grafos. Y es aquí cuando entran las bases de datos de grafos que modelan esas relaciones. ¿Y cómo podemos modelarlas? Bueno, con motores de bases de datos, uno de ellos es FalcorDB. Como se puede ver en la documentación oficial, Falcor es una base de datos que corre sobre Redis. Redis actualmente es muy famoso por ser ultra rápido y es por eso que se ocupa para diversas acciones como lo que es guardar cookies de caché en sesiones, para guardar contadores o información de diccionarios y consultas. Entonces lo que hace Falcor es tomar esa velocidad que nos está proporcionando Redis y utilizarla para crear relaciones. Es por ello que en el trabajo les gusta decir que es un Redis con esteroides. Algo que debemos tener presentes es que en las bases de datos de grafos, los nodos son tan importantes como lo son las relaciones. A diferencia de una base de datos relacional en la cual tenemos tablas con información y nosotros como programadores nos encargamos de hacer la búsqueda o de relacionar esa información, en los grafos deben de existir porque es parte vital de su funcionamiento. Tenemos este ejemplo de aquí que nos describe bien qué es un grafo, pero también nos describe los atributos con los que cuenta el grafo. Tengamos en cuenta que un grafo siempre va a contener un nodo, una relación y una propiedad. En el caso de los nodos son aquellos que almacenan los datos y son esos circulitos que pueden ver aquí. Las relaciones, también conocidas como aristas, son estas líneas que van a conectar a los nodos en cuanto estos estén relacionados de cierta forma. Y las propiedades son aquellas que describen tanto a los nodos como a las relaciones. Ejemplo de ellos son las propiedades de nombre y edad en los nodos, y en el caso de las relaciones son las propiedades de conocer y desde cuándo, o sea, haciendo alusión a la fecha.
Y así como nosotros utilizamos en las bases de datos relacionales lenguajes SQL, aquí hacemos uso de OpenCipher, que como tal es ese lenguaje que nos va a permitir hacer nuestras consultas de la información, así como las inserciones necesarias. Este lenguaje consiste en una o más de una cláusula, como las siguientes que se ven aquí, para consultar la información, insertar la información, eliminarla y muchísimas cosas más. Realmente no te asustes porque esto es como hablar en inglés. En el caso de Docker hay al menos 3 formas de instalar Falcor. Una de ellas es el servicio de Falcor servidor, como el Falcor Browser, todos en una misma imagen. Otra de ellas es instalar el Falcor Server, simplemente pues para hacer todas nuestras queries así bien coders. Y la otra es instalar simplemente la GUI de Falcor. Realmente en estas 3 formas puedes hacerlo de la que tú desees. Preferentemente a mí me gusta la opción número 1, que trae el servidor y el browser. ¿Por qué? Porque así puedo ver los nodos en tiempo real y pues es una forma más didáctica de ir aprendiendo cómo utilizar esta herramienta de grafos. Pero aquí mismo la documentación nos da las ideas de cómo podemos montar nuestro Docker Compose. Este es un ejemplo en el que se trae simplemente el servidor y monta su volumen persistente para la data. Este otro de acá es en el que declara por un lado en el Compose el servidor y por otro lado el browser como partes separadas. Y este de acá nos está trayendo el servidor, pero también nos da configuraciones recomendadas para montarlo. En el caso del Compose general, en el que se trae tanto el servidor como la GUI en una misma imagen, es este de aquí que podemos utilizar para Docker Compose. Pero para fines de pruebas y para que vean de forma express cómo podemos utilizar Falcor, vamos a utilizar la instalación rápida que hace uso de la sentencia remove. Esto quiere decir que en el momento en que nosotros paremos el contenedor, la data que tenemos se va a perder. Tal cual, yo ya tengo Docker instalado, entonces voy a abrir una nueva terminal y pues primero voy a checar qué es lo que tengo prendido. En este caso pues tengo algo creado por ahí, pero ignórenlo. Procedo a pegar el siguiente comando y esperamos a que funcione. Esta imagen como tal contiene las dos cosas, tanto el servidor como la imagen de la GUI de Falcor. Ahora sí, ya nos indica que ya se terminó de descargar la imagen de Docker y que ya está corriendo. De hecho, si yo me voy a otra ventana y checo con el Docker el comando, puedo ver que listo, dice que está creado desde hace 10 minutos y que está levantado el contenedor. Entonces, ahora sí, para que podamos ver esta parte de los grafos con la GUI interactiva, la gráfica, nos vamos a esta página de aquí que va a ser el localhost en el puerto 3000, que es el que nosotros declaramos desde un inicio. Entonces, si nos vamos, podemos ver que listo, ya nos abrió como tal nuestros grafos, pero pues no tenemos nada todavía, tenemos que crear un grafo. Para empezar a entender cómo crear grafos en Falcor, vamos a tomar como ejemplo una proyección de una escuela que tiene alumnos, que tiene maestros y que tiene materias. Vamos a verlo desde el lado de una base de datos relacional. Aquí tenemos como que esa representación. Como puedes ver, pasa lo siguiente. Aquí yo tengo una tabla de alumnos y una tabla de materias. Pero yo para poder relacionar un alumno con una materia necesito de una tabla intermedia. Del mismo modo sucede para relacionar a un alumno con un maestro. Necesito otra tabla intermedia. Entonces imagina que vas subiendo la complejidad de las situaciones y necesitas más y más y más tablas intermedias. Realmente es lo óptimo y está bien en una base de datos relacional, pero podemos simplificar esta lógica un poquito con una base de datos de grafos. ¿Por qué? Porque mientras en SQL las relaciones están viviendo en estas tablas, en los grafos las relaciones van a vivir en el modelo mismo. Entonces vamos a recrear justamente el mismo comportamiento con este grafo. Todo lo que vimos en el diagrama de SQL anterior, donde tenemos tablas y tenemos llaves foráneas, lo vamos a ver aquí en los grafos representado como que las tablas van a ser esos nodos y las llaves foráneas las relaciones que va a haber entre nodos. Vamos a tener que escuela va a ser un nodo,
maestro va a ser otro nodo, alumno va a ser otro nodo y materia otro nodo. En total vamos a tener 4 nodos, como si lo viéramos como 4 tablas, que a diferencia de este diagrama podemos ver que tenemos esas 4 entidades más 2 tablas que van a hacer esa relación directa. Vamos a empezar con ello. Para ello, primero vamos a crear un grafo aquí en nuestra instancia que se va a llamar escuela. En este grafo vamos a empezar a insertar esos nodos que van a ser las relaciones de cada uno. Vamos a empezar con el nodo de escuela. Para nosotros crear un nodo necesitamos declarar la sentencia create para crear y acto seguido abrimos paréntesis y declaramos 2 puntos escuela. Como tal, ya aquí tendríamos nuestro nodo que se va a llamar escuela y a este nodo podemos darle propiedades. Por ejemplo, una de ellas sería entre corchetes el nombre de la escuela. Entre ellos vamos a ponerle que se va a llamar escuela tech y acto seguido con esta sentencia terminada podemos darle en run. Si nosotros consultamos a través de la sentencia match, podemos ver que aquí tenemos nuestro primer nodo que va a ser el nodo que tiene el label escuela. Si nosotros le damos clic derecho a ese nodito, podemos ver que aquí está la key, que va a ser el nombre, y el valor, que es escuela tech, y hasta detectó el tipo, que es un string. Ahora vamos a crear nuestro siguiente nodo. Este va a ser el nodo de maestro. Para ello volvemos a hacer el mismo comportamiento. Create, abrimos paréntesis, 2 puntos, maestro, y vamos a ponerle su propiedad, que va a ser también su nombre. A este vamos a ponerle que se llama Julio Cabañas y le damos enter. Ahora sí, vemos que también ya se insertó el nodo y se creó de este ladito. Si nosotros volvemos a ingresar la query de consulta, podemos ver que ya hay otro nodo creado. La diferencia es que vemos que como tal en estos 2 nodos no hay una unión todavía que los relacione, pero eso lo haremos más adelante. Vamos con el siguiente nodo, ahora sí, o bueno, los últimos 2 para hacerlo más rápido. Declaramos el nodo alumno y a este vamos a darle también su propiedad. Vamos a ponerle nombre y este alumno se va a llamar Julio Triviño. Y también vamos a crear el nodo de materia. Entonces le ponemos materia y ponemos el nombre. O también a este podemos ponerle nombre. No tiene que ser forzosamente nombre, de hecho también podía ponerle materia. Vamos a cambiárselo a asignatura para que vean una diferencia y le vamos a poner bases de datos. Entonces yo inserto estos nodos y como pueden ver aquí en este panel de la derecha, izquierda, en este de aquí pueden ver los nodos declarados. Entonces vamos a hacer la consulta y como pueden ver nos va a mostrar que ya tenemos aquí 4 nodos. Vamos a insertar otro nodo más de alumno para que se pueda ver como que esa diferencia en esas uniones. Vamos a crear otro nodo que se va a llamar... ya lo sé. Vamos a ponerle Juan Carlos Bodoque. Ok. Ya tenemos el alumno, lo consultamos y como pueden ver aquí ya tenemos 2 nodos alumnos que son estos de aquí, el nodo escuela, el nodo materia y el nodo maestro. Ahora vamos a crear las relaciones, que realmente es la parte más interesante de esto, porque en vez de crear como que tablas intermedias, vamos a hacer una relación directa de las propiedades. Y ahora vamos a declarar nuestras relaciones. Empecemos con la de escuela y maestro. Nuestro nodo escuela como tal ahorita solo tiene declarado el atributo o el valor de nombre
y en el caso del maestro también. Entonces vamos a hacer una relación. Para ello haremos uso de la sentencia match, en donde vamos a declarar como tal los nodos identificadores. Ahorita van a ver cómo. Pongo la E de escuela, que es el nodo con el que vamos a hacer uso después, y lo declaro escuela, el nombre, porque pues si no, no vas a ver a qué escuela. Imagínense que tengamos varias. Escuela Tech. Y vamos a declarar el nodo de maestro. Vamos a ponerlo con una M. Maestro de nombre. Me parece que es Julio Cabañas. Sí, es Julio Cabañas. Y ahora vamos a proceder a crear esa relación entre la escuela y el maestro. Como ya tenemos declarados inicialmente nuestros nodos, ahora sí podemos hacer uso de la sentencia create para anidar los valores. En vez de declarar todo el nodo en esta sentencia, vamos a hacer uso del identificador. En este caso vamos a poner que el maestro trabaja en la escuela. Entonces declaramos M, ponemos una línea, abrimos corchetes, 2 puntos, vamos a poner trabaja en, y ahora sí ponemos la flechita que nos va a indicar hacia dónde va a ir esa relación. Ahorita van a ver de forma pues más gráfica. Abrimos paréntesis y declaramos el otro nodo, que es la E de escuela. También podemos añadir a las relaciones como identificadores para imprimirlos después. En este caso yo le pondré ME, que es de maestro escuela, y podemos retornar esta relación que se va a crear. Entonces, si le damos en correr a nuestro código, vemos que ya se creó la primera relación, en la que tenemos que el nodo rosado es maestro. Este tiene una relación que trabaja en, y en el nodo escuela. Entonces ya tenemos nuestra primera relación sin necesidad de crear como que tablas adicionales. Ahora vamos por el siguiente caso. Tenemos 2 alumnos, a Juan Carlos Bodoque y a Julio Triviño, y a estos vamos a asignarlos con su respectiva materia y también con su respectivo maestro. Empezamos con la primera sentencia, que vamos a borrar esto de aquí y vamos a machear a este alumno, que es A. Vamos a ponerle A de alumno, o vamos a ponerle A1 para declarar a los 2 alumnos en la misma sentencia. Alumno, que tiene de nombre Juan Carlos Bodoque, y al alumno A2, que tiene de nombre Julio Triviño. Entonces vamos a relacionar a estos alumnos con una materia. Entonces en este caso igual le voy a dejar la M, pero ahora va a ser de materia. Recordemos que aquí le había puesto como asignatura, y la asignatura que declaramos, que es la única que existe, es bases de datos. Para crear la relación hacemos lo mismo. Vamos a crear que el alumno estudia y la materia. Para ello tenemos create A1. Vamos a ponerle A1 y la E de estudia. Vamos a quitarle trabaja en y vamos a ponerle estudia. Y M de la materia. Entonces aquí voy a ponerle AM1 de alumno materia 1, porque va a ser el primero. Y el siguiente vamos a declararlo también. Vamos a copiarlo aquí, aunque la M es minúscula porque la declaramos en minúsculas. Y vamos a pegar donde A2 estudia. No podemos crear 2 nodos con la misma como que relación, o sea, el mismo identificador, pero sí podemos ambos declararlos que apunten hacia el mismo nodo, que es el caso de aquí. Tenemos que el alumno 1 va a estudiar la materia de bases de datos, y el alumno 2 también va a estudiar la materia de bases de datos. Entonces, si nosotros le damos en insertar,
Vamos a ver cómo ya se creó la siguiente relación y tanto el alumno Julio Triviño como el alumno Juan Carlos Bodoque, ambos apuntan a que estudian la misma materia, que es bases de datos. Y listo, ya tenemos otra relación más creada sin la necesidad de tablas intermedias. Ahora, si nosotros consultamos nuestro grafo, podemos ver que ya tenemos estas tres relaciones, donde dos alumnos estudian una materia y donde un maestro trabaja en una escuela. Ahora vamos a crear esta relación entre la materia y el profesor. Para ello vamos a crear nuestro siguiente match, que va a ser match, donde el M de maestro, que el maestro se llama Julio Cabañas, me parece. Sí, Julio Cabañas, lo voy a copiar ya para de una, donde tiene de nombre Julio Cabañas, y vamos a macharlo con la asignatura. En este caso vamos a poner la A de la M de materia, creo que se llama materia. Sí, se llama materia. Entonces vamos a ponerle la A de asignatura. M de materia, donde la materia, la asignatura es bases de datos. Y vamos a crear la relación con la sentencia create, en la que declaramos que M, relación, ahora sí, vamos a poner MA, dos puntos, imparte, estoy escribiendo bien mal, imparte materia, vamos a poner la asignatura, imparte asignatura, y la relación de la asignatura, que va a ser A. Y vamos a retornar esta sentencia. Ahora sí, le damos Enter. Y podemos ver que ya se creó la relación, en la que tenemos que el maestro Julio Cabañas imparte la asignatura de bases de datos. Entonces, ahora consultamos el grafo completo y podemos ver que ya existe una relación entre la escuela, el maestro, el alumno y la asignatura. Ahora vamos a la parte divertida después de haber creado nuestro grafo con relaciones y sin necesitar tablas intermedias como en SQL, que es la parte de consulta. Esta búsqueda un poquito más divertida, añadí unos datos más al grafo, y realmente por añadir me refiero a que añadí más nodos, no que alteré la estructura inicial. Entonces vamos a iniciar con la primera sentencia cipher, que va a ser el select from de SQL. Para ello, aquí en cipher declaramos la sentencia match de n, que n puede ser cualquier nodo que encuentre, y le vamos a decir que opcionalmente haga un match de una estructura, es decir, si encuentra que ese nodo tiene una relación, se traiga todo lo completo, es decir, el nodo, la relación y el otro nodo al que está apuntando dicha relación, y acto seguido vamos a retornar esos valores. Podemos hacerlo de dos formas, poniendo un asterisco, que es decir, le tráete todo, o declarando cada nodo que queremos que se traiga, por ejemplo, n, R y M. Entonces, si yo le doy Enter, podemos ver que lo que me va a traer es el mismo grafo en sí, nuestro grafo completo. Entonces vamos a hacerle zoom y aquí está nuestro grafo. Si yo le pico en cualquier lado, como que el grafo se mueve un poquito, pero pues no deja de perder las relaciones que ya tiene de inicio. La siguiente sentencia es filtrar datos. En este caso vamos a traernos simplemente los alumnos. Para ello hacemos uso del match, donde me va a traer los nodos alumno, le pongo el identificador A, alumno, y le voy a decir que me retorne A. Ay, se puso de más. Entonces, si yo le doy Enter, vamos a ver que aquí nos está trayendo simplemente todos los nodos que encontró como alumnos. Ahora vamos a hacer una query un poquito más divertida. Esta va a contestar a una pregunta. ¿Qué materias estudia un alumno?
Para hacer la búsqueda en esta vamos a requerir tanto de hacer un match de los alumnos con la materia. Entonces, esta query va a ser la siguiente. Vamos a tomar como base lo que ya tenemos, match a alumno. Vamos a ponerle la relación de estudia y qué es lo que estudia. Vamos a ponerle el nodo M de materia. Y vamos a retornar el nodo alumno, la relación que es E y M que es el nodo de la materia. Entonces, si yo le doy enter, lo que me va a retornar va a ser todos los alumnos y todas las materias, contestando la pregunta: ¿qué alumno estudia una materia, no? Ahora vamos con la siguiente relación: ¿qué maestro imparte cada materia? Para ello vamos a hacer la siguiente declaración donde vamos a matchar el maestro. Vamos a ponerle maestro. Y la relación es que imparte. Vamos a ponerle ahí. Imparte la asignatura y vamos a acceder al nodo materia. Y acto seguido retornamos esas relaciones que son P, I y N. Entonces corremos la query y vemos que ya nos trajo los maestros y las asignaturas que imparten. En este caso la maestra Laura dice que imparte la asignatura de matemáticas y también dice que el maestro Miguel imparte la asignatura de geografía, pero también imparte la asignatura de bases de datos junto con el maestro Julio Cabañas. Y ya tenemos nuestra siguiente relación creada. Otra query que también podemos utilizar es la de contar, que me cuente los nodos que son iguales. Para ello vamos a hacer uso de una función, para ello vamos a macharlo, vamos a contar a los alumnos, donde a alumno, y vamos a evocar a la función return count. Y en este count vamos a meter el nodo. Si nosotros le damos en correr, vamos a ver que lo que nos va a traer no nos va a mostrar como tal los nodos, sino que nos vamos a ir a esta parte de acá, que es la parte como de tipo tablas, y ahí vamos a ver el contado. Dice que contó 5 nodos, que son los nodos de alumno. Si nosotros vemos, aquí podemos listar los nodos y nos muestra las claves que están anidadas unas con otras, y efectivamente son 5 alumnos los que tenemos declarados en nuestro grafo. Entonces, como puedes ver, aquí acabamos de tomar un modelo clásico de SQL y lo convertimos a un grafo. Así evitamos tantas tablas intermedias y relaciones más rápidas. Y sí, realmente si te das cuenta, son las mismas entidades, en este caso el uso de los nodos, pero menos complejidad y más claridad. Y es que puede que en algún momento, si estás pasando de pensar como una base de datos relacional a una base de datos de grafos, quieras forzar el crear o tener nodos intermedios para hacer las relaciones, pero a medida que vas trabajando en ello te das cuenta que no es tan necesario cuando estés trabajando en grafos. Y bueno, esto es FalcorDB, ya sabes, menos complejidad, más claridad, y es un Redis con esteroides. Si vienes de SQL, el aprender a pensar en esta forma de grafos, créeme que te va a ayudar a modelar los datos de una forma más sencilla y también a ver que hay soluciones que puedes implementar con grafos, pero hay otras que lo más óptimo es hacerlo con SQL. Si quieres la parte 2 con queries más avanzadas o una explicación más detallada aún, déjalo en los comentarios.